parece. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes una vez más el privilegio de reunirnos en tu lugar, Señor, que nos has proveído para que podamos ser edificados por medio de tu palabra, para alabar tu nombre, Señor. Que esta noche, Señor, sea de una forma tan especial para cada uno de nosotros, que podamos entender aquellas cosas que tú verdaderamente quieres de nosotros, Señor. Que lo que vamos a aprender sea el Espíritu Santo, Señor, golpeando nuestra conciencia, tocando nuestro corazón y dirigiéndonos a todo tipo de justicia que agrada a ti, Señor. De manera que podamos vivir el cristianismo y no solamente conocerlo con la mente. Que no solamente nos llenemos de conocimiento en nuestra mente, Señor, sino que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo para que verdaderamente nuestras vidas hablen más que nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en ti y esperamos salir bendecidos en esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Pasan nuestros hijos a sus clases. Mientras, hermanos, salúdense unos a otros. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos. Abran su Biblia en Santiago, capítulo 1, verso 26. Estamos estudiando la epístola de Santiago. Hemos estado viendo las instrucciones que nos ha dado Dios, inspirando a Santiago por medio del Espíritu Santo. Y hemos estado viendo algunos tipos de cómo algunos de nosotros podríamos estarnos engañando. En esta oportunidad vamos a ver otra forma de autoengaño en la que tanto ustedes como yo podríamos estar cayendo, y eso vamos a aprender en esta oportunidad. En el capítulo 1, verso 26, leamos la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Cuando nosotros hablamos o escuchamos de la palabra religión, en nuestra época nos pareciera que la palabra religión tiene una connotación negativa, porque rápidamente traemos un argumento muy real, que sí es verdad, que el cristianismo no es religión, que nuestra vida, que se trata de cómo vivimos nuestra vida, que el cristianismo es seguir a Cristo y muchas cosas más que hemos aprendido a repetir, pero que tal vez no estamos entendiendo correctamente. La verdad, hermanos, es que, como acabamos de leer, aquí Santiago está contraponiendo una religión que puede ser vana, inútil o vacía, contra una religión, en el verso 27, a la cual le llama una religión pura y sin mácula, o sea, una religión verdadera, que agrada a Dios el Padre. En esta lectura nosotros podemos entender entonces de que hablar de religión no realmente es algo malo, va a depender del contexto en el que estemos hablando. Es verdad que hay una religión inútil y hay una religión pura que agrada a Dios. Sabemos que en el mundo hay muchas religiones, pero solo sabemos que hay un camino al Padre y al cielo, y ese es Jesucristo. Y no tiene nada que ver con religión en este aspecto. De hecho, no vamos a hablar de las religiones falsas del mundo, hermanos. No vamos a hablar de algunas cosas que todos y cada uno de nosotros ya conocemos que es una falsa religión. Por ejemplo, hay personas que tienen que es un cumplimiento, es un agrado a Dios, por ejemplo, arrastrarse por las calles o cargar ciertos
cosas de barro, muñecos o hacer ciertas cosas que nosotros ya sabemos que no son de agrado a Dios, pero no es eso de lo que está hablando Santiago. Tomando en cuenta, hermanos, de que Santiago está hablando, en esta carta está hablando a judíos, cristianos, entonces damos por sentado de que Santiago no se está refiriendo a las religiones vanas del mundo, a la religión falsa, que todo el mundo sabe que está llena de idolatría y todo tipo de cosas, sino se está refiriendo a personas que creen que están practicando la verdadera religión, pero que se están engañando a sí mismos. Hoy vamos a hablar de un punto negativo de lo que es la religión o lo que nosotros conocemos como religión, o la religión falsa, o la que es vacía, o la que es inútil y hasta abominable delante de Dios, a la religión que nosotros entendemos que es la religión verdadera. Pero también vamos a hablar de un punto acerca de la religión que agrada a Dios. Pero primero vamos a ver qué es religión, a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de religión, hermanos, vamos a simplificar un concepto acerca de la religión. Podríamos decir que es el conjunto de actividades, de creencias, de dogmas, prácticas, rituales que la gente utiliza para acercarse a Dios o agradar a Dios o adorar a Dios. Pero realmente, hermanos, no vamos a hablar de la religión hablando de la fe verdadera, del cristianismo verdadero en sí, sino de las prácticas que los cristianos verdaderos deben practicar, que esas agradan a Dios, que tienen que ver con la santidad, con la pureza, tiene que ver con muchos aspectos de los cuales Santiago no menciona, no está enfatizando tanto en esta porción que vamos a estudiar, sino de algunas muy importantes. Vamos a ver entonces que este tipo de cosas que las personas verdaderos creyentes o los que se suponen que son creyentes verdaderos tienen por buenas y que sí son buenas y son necesarias. Cosas como congregarnos, por ejemplo, orar, cantar, leer la Biblia, ofrendar y ciertas cosas que son muy necesarias, pero que haciéndolas de la forma incorrecta o por la motivación incorrecta, resultan inútiles. Por ejemplo, tenemos en Isaías capítulo 1, verso 11, este es Dios dándole palabra a su pueblo, hermanos, diciéndole de esta manera: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y es bien interesante porque Dios mismo en la ley a Moisés le mandó hacer estos sacrificios, pero él dice: ¿para qué me sirve estos sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, es interesante que Dios está diciendo cosas que no quiere, pero que Él manda en su palabra que las deben de hacer su pueblo. Obviamente estas cosas ya nosotros no las debemos de practicar. Dice en el verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a mí a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Todas estas cosas de las cuales Dios está diciendo al profeta Isaías que vaya y le profetice a su pueblo, Él las manda en la ley. Pero Él dice que les son abominación, que no las quiere, que ¿quién les ha mandado esas cosas? Ahora veamos por qué. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y esta es la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo de Israel, hermanos,
Como podemos verlo a lo largo de la historia, ellos nada más cumplían con ciertos requisitos que demanda la ley, ciertas ceremonias, ciertas costumbres religiosas. Ellos eran religiosos, pero Dios estaba desagradado porque ellos solamente practicaban estas cosas porque se les había mandado que las hicieran, pero por dentro ellos estaban llenos de homicidios, sus manos estaban llenas de sangre, y eso es lo que manda Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Estas personas se habían vuelto practicantes de una religión, de rituales, de ceremonias. Eran muy fieles a estas cosas que sí Dios manda en su palabra, pero por dentro eran personas completamente malas y perversas. Santiago, en nuestro texto, en el capítulo 1, verso 26, dice algo así, dice esto: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es vacía, es inútil. De manera que les voy a leer, hermanos, el mismo verso 26 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Esta es la versión, una traducción más contemporánea y es más claro, se entiende. De hecho, hermanos, no necesitaríamos hablar tanto de esto. Esto es claro, es muy claro. Y no estamos hablando, les repito, de aquellas prácticas religiosas de la falsa religión, sino de la verdadera religión, que lo que nosotros sabemos que es una buena religión. Santiago presenta el ejemplo de una persona que se cree religioso, pero que se está engañando dentro de sí mismo. En su corazón, este tipo de persona, el ejemplo que él pone, es de una persona que por causa de practicar ciertos ejercicios espirituales, piensa que está haciendo de agrado a Dios, pero lo contrario es que se está engañando a sí mismo. Una persona, por la práctica de algunos ejercicios espirituales, piensa que está haciendo de agrado a Dios. Y de eso hay muchos. Tú y yo podríamos ser uno de ellos. Este tipo de personas está lleno de normas, de prácticas, de ejercicios, haciendo lo que se agrada a sí mismo o lo que se siente cómodo practicar. Hay personas que piensan de que, por ejemplo, haciendo alguna cosa necesaria y buena, con eso puede apaciguar su alma, su conciencia. Personas que solo están, su cristianismo está basado nada más en la hora del culto, en frente de los hermanos. Pero el resto de la semana, su cristianismo desaparece. Santiago tiene en mente a la persona que se centra en las manifestaciones externas, aquellas cosas que todos pueden ver, de manera que todos puedan pensar y decir: esa persona es un buen religioso, es un buen cristiano, porque hace y practica esto o aquello, o porque viste de cierta manera, o porque tiene un lenguaje religioso. Cada 5 frases dice aleluya o amén o gloria a Dios. Pero en su conversación se distingue que no es un verdadero creyente. El que se conforma con la observancia exterior de normas y de las prácticas en el culto nada más, que tal vez hasta puede tener en su carro un sticker que diga Jesús es amor, o cualquier versículo de la Biblia, o usar camisas que digan algo, cosas que no están mal, pero que no es eso donde debemos poner nuestra confianza, o que no podemos nosotros basar nuestra religiosidad verdadera o nuestro cristianismo verdadero a ese tipo de cosas. De hecho, Isaías en el capítulo 29, verso 13 dice lo siguiente:
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De hecho, todos sabemos, hermanos, que la nación judía, desde siempre, y parte de la ley, era que desde niños se les debe enseñar a practicar esa religión. Desde niños a memorizar lo que le llaman la Torá, el Antiguo Testamento para nosotros, pero ellos practican ciertas cosas religiosas porque les ha sido enseñado, pero no lo hacen porque de verdad amen a Dios. No es porque le tengan temor a Dios. El que se cree religioso, del que habla Santiago, hermanos, es una persona que se justifica a sí mismo por sus ejercicios religiosos que practica, por esas normas que está practicando. Personas que su cristianismo está basado en cualquier otra cosa menos desde el corazón. No está basado en el amor de Dios, en tratar de obedecer su palabra, en poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Son personas, hermanos, que no refrenan su lengua. Son personas que Santiago nos da este indicativo muy importante, alguien que practica cualquier actividad religiosa que en su apariencia se ve muy, muy religioso, muy santo, muy espiritual, dentro de la iglesia, en el servicio, en el culto, pero en el resto de la semana, en su casa o aún saliendo de la iglesia, su forma de conversación da evidencia de que se está engañando a sí mismo. Se engaña en su corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce su propio corazón engañoso y perverso. Muchas veces nuestro corazón engañoso y perverso nos podría hacer pensar que este tipo de prácticas que nosotros podríamos estar practicando son suficientes para agradar a Dios y no importa el resto de nuestro comportamiento que tengamos. El uso de nuestra lengua, hermanos, o de nuestra boca, nuestra conversación es muy importante. Nuestra conversación, hermanos, va a demostrar lo que hay realmente dentro de nosotros. Esto puede determinar si nuestra religión es falsa, si es inútil, si es vacía, si desagrada a Dios o si es una religión, una profesión de fe verdadera. Nuestra forma de hablar muestra lo que hay dentro de nuestro corazón. Mateo 12:34 dice, generación de víboras. Es el Señor Jesús, hablando con los fariseos. Todos conocemos la reputación de los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este es el Señor Jesús. Aquellos que hoy en día dicen, no, es que el Señor Jesús habló de puro amor. Mira lo que está diciendo. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto quiere decir que por mis palabras puedo ser salvo o por mis palabras puedo irme al infierno. No precisamente, pero de lo que hay en mi corazón, mis palabras, mi conversación es el fruto de lo que hay en mi corazón. Si yo tengo maldad en mi corazón, voy a reflejar esa maldad con mi conversación. De la manera en que yo esté hablando, voy a reflejar si yo he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. En el contexto de esta narración de Mateo 12:34, en el verso 24, por ejemplo, los fariseos acaban de llamar al Señor o blasfemar
de parte del Espíritu Santo, blasfemaron al Espíritu Santo llamando a Jesús que hacía las cosas por medio del diablo o de Belcebú. Todos sabemos, hermanos, que los fariseos no tienen buena reputación, que solamente eran religiosos y este tipo de religiosos no refrenaban su lengua, al punto de que hicieron el pecado imperdonable. Porque de la manera en que nosotros hablemos, de la manera en que nosotros nos expresemos, eso va a dar manifestación de lo que hay dentro de nuestro corazón. En las Escrituras se hace un énfasis muy, muy grande acerca del uso de nuestra lengua. Por ejemplo, en el libro de Proverbios hay una muy constante alusión a nuestras palabras, a nuestras frases, al uso de nuestra boca, de nuestra lengua. De hecho, Santiago en el verso 19 ya ha hablado un poco de lo que hacemos con nuestra boca. Y en el capítulo 3 le dedica todo el capítulo al uso de nuestra lengua. De hecho, algunas cosas de las que vamos a ver ahora las vuelve a mencionar más adelante, como guardarse sin mancha del mundo, por ejemplo. Lo menciona nuevamente en el capítulo 4, de la ayuda a los necesitados también lo vuelve a mencionar. En el Salmo 34, verso 13, la palabra de Dios dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 39, 1, yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en cuanto que el impío esté delante de mí. Es interesante que él dice guardaré mi boca con freno, porque Santiago también hace el mismo uso de la palabra, decir que el que no frena su lengua y hace un uso de no frenar de lo que nosotros entendemos como de pisar el pie al freno del carro, sino los frenos de los caballos, que le meten unas cosas en el hocico al caballo, pero no para detenerlo, sino para manejarlo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestra boca, ponerle un freno para manejarnos conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas formas de maldad que podemos hacer, con los que podemos hacer uso de nuestra lengua. De hecho, entre las cosas que aborrece más Dios y abomina, como dice Proverbios 6:16, por lo menos 3 menciona el uso de la lengua. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, fíjate bien, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Pues seguramente el que siembra discordia entre hermanos lo hace por medio de sus palabras. Muchas otras formas de usar mal nuestra lengua. En Efesios 4:29, por ejemplo, dice que no hagamos uso de palabras corrompidas. De hecho, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Sí, el chisme es pecado. Aunque este tipo de pecados, hermanos, para muchos es algo muy normal. Es casi el pan diario, el pan con mantequilla, como dicen algunos. Pero también el chisme es pecado. Primera de Corintios 5:11 dice Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero fíjense bien, dice maldiciente. Una persona maldiciente es alguien que habla mal de su prójimo. También, ¿cómo podemos usar con maldad nuestra boca, nuestra lengua? Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es muy importante, hermanos, la Biblia, Dios le da mucha importancia al uso de nuestras palabras.
Con nuestra conversación podemos demostrar lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón, si de verdad hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Otras formas de usar mal nuestra boca, de demostrar lo que hay dentro de nuestro corazón, es el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la amargura, irritabilidad. Todo este tipo de pecados que guardan nuestro corazón se ven manifestados en la forma en que hablamos. La forma en que hablamos, las palabras que usamos. Nuestra conversación tiene mucho que decir. De la abundancia del corazón habla la boca. También las envidias, el orgullo, hermanos, se manifiesta en nuestra conversación. El chisme, la mentira, la murmuración, las críticas y muchos otros pecados más, hermanos, se manifiestan, son manifiestos por medio de nuestras palabras, con la lengua. Así que por mucho que alguien se crea religioso, por mucho que alguien haga maravillosas obras para Dios, entre comillas, pero si no refrena su lengua, sus prácticas religiosas, su religión es inútil. Así de fácil. Santiago nos está diciendo eso. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que la religión de tal persona que se cree religioso porque practica ciertas cosas que no son malas en sí, pero si no refrena su lengua, su religión, sus prácticas, su esfuerzo, sus obras son inútiles. Porque por el fruto se conoce el buen árbol, ¿verdad? Una persona se da a conocer por lo que hay dentro de su corazón. Lucas 6:43, el Señor Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Eso es lógico, ¿verdad? Un árbol bueno no da frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos, es lo que dice el Señor, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, nuevamente dice el Señor, habla la boca. O sea que cuando en el tesoro de su corazón una persona va a demostrar si tiene cosas buenas o tiene cosas malas. De la abundancia, de lo que abunda. Y hay que ser claros en esto, hermanos. No va a faltar que de repente alguien de nosotros cometa un pecado, porque no hay persona que no peque. Pero el estilo de vida debe de marcar qué es lo que somos. Tampoco debemos agarrar como una excusa de que no, pues todos somos pecadores y por eso vamos a andar de chismosos en todas partes o maldiciendo a todo el mundo. Pero puede ser que un cristiano verdadero cometa el error de cometer este tipo de pecados. Y fíjate bien que esto es muy bien interesante, hermanos, porque en cosas tan insignificantes para algunos, podrían parecer cosas tan insignificantes, pero que dan a demostrar cosas muy importantes. Estamos hablando de personas que practican una religión o creen que están practicando lo correcto delante de Dios, pero se están engañando a sí mismos con cosas tan insignificantes como nuestra manera de hablar, algo que hacemos todos los días, a cada rato. Son miles y miles de palabras que salen de nuestra boca constantemente. Lo importante que debemos de notar es qué está saliendo de nuestra boca. En el verso 27, Santiago hace ahora el contraste. Ya hemos visto la religiosidad o la religión inútil, la que no agrada a Dios. Pero ahora vamos a ver que Santiago dice en el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. De manera de que sí está dando por sentado de que hay una religión agradable para Dios y la llama pura para hablar de que es limpia, y una religión sin mancha
que las dos cosas son parecidas para hablar de que está libre de contaminación, que no es sucia, sino que es súper limpia delante de los ojos de Dios, el Padre, dice, de Dios nuestro Padre. Veamos que Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Podríamos haber pensado que Santiago iba a decir, no, la religión verdadera es hacer ayunos tantas veces por semana, orar tantas horas al día, cantar no sé cuántas canciones al día, y no sé qué tipo de cosas podríamos imaginarnos en nuestra actualidad de lo que podría haber dicho Santiago. Verdaderamente Santiago no está dando una lista exhaustiva o completa de las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, con la verdadera religión. Pero lo que está contraponiendo Santiago es de aquellas cosas que nosotros podríamos pensar que son muy agradables, como ya lo mencionamos, que son externas, por cierto. Si queremos hacer algo externo que de verdad agrada a Dios, es esto: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Se trata, hermanos, de tener un cuidado por el más necesitado en sus tribulaciones. Ojo con esto, en sus tribulaciones. Veamos, hermanos, de que Santiago no se está refiriendo a lo que pudiera parecer mejor a nuestro gusto, a nuestra manera de pensar, que eso es la verdadera religión pura y sin mácula. Santiago no está refiriéndose a la forma de expresión religiosa por medio de tus obras externas con las que te sientas cómodo. No está hablando tampoco de las cosas que son más interesantes para el mundo. Se está hablando de las que son sin mancha y que son puras delante de Dios, no de nosotros. La auténtica religión de alguien que no está determinado por su propia conveniencia, sino por el verdadero deseo de Dios. Porque la religión pura y sin mancha, hermanos, delante de Dios, es, hermanos, visitar a los necesitados. Y esta frase de visitar, hermanos, no tiene el sentido de ir a visitar a la señora que es viuda, que por cierto fue viuda hace muchos años y que vive muy, muy bien. No, se refiere a la mujer que quedó viuda de verdad y que está en necesidad, está en tribulación, pero no es para ir a platicar de las cosas que están pasando en el mundo, ni de chismes, ni de la televisión. No es para ir a tener una conversación acerca de comadres o cosas como esas. La palabra visitar, hermanos, tiene un significado que va mucho más allá de platicar. Tiene un significado, hermanos, de supervisar su estado, de cómo está. Y de hecho se usa la palabra episketomai, que viene del origen de la palabra episcopos, que es la misma palabra que usa el Nuevo Testamento para pastores y diáconos. Personas que supervisan el estado de las viudas. O sea, esa visitación tiene que ver con visitar a una viuda, pero ver las necesidades y suplirlas, o buscar la manera de suplirlas. No es solamente para ir a hacer una visita de cortesía, sino para de verdad traer una providencia a esa persona, ya sea económica, ya sea si es que está enferma, o simplemente darle apoyo moral, pero de satisfacer esas necesidades a esa viuda o a ese huérfano. Esa misma palabra, hermanos, que se usa acá para visitar, es la misma palabra que se usa para cuando dice que Dios visita a su pueblo, que por cierto lo visita para proveerle, para dar bendición. Esa es la idea de la visita de la que habla Santiago acerca de visitar a los necesitados.
La religión que agrada a Dios es velar, es cuidar, es proveer a los necesitados. Dios se hace llamar, hermanos, el padre de los huérfanos y también el protector o defensor de las viudas, como dice Salmo 68, verso 5. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Amén. Lo mismo debemos hacer nosotros. Ejemplo nos ha dado Él. De hecho, hermanos, en toda la Biblia, en la ley de Moisés y repetidas veces por todas partes en la Escritura, vamos a ver alusiones a la providencia, a ayudar, a sostener a los necesitados, en este caso a las viudas y a los huérfanos. Repito, una viuda es una persona que se ha quedado sin el sustento. No solamente se le murió la persona que estaba casado con ella, sino esa persona, esa viuda, habla de que se ha quedado sin el sustento porque el marido que la mantenía ya no está. Lo mismo el huérfano. Lo mismo pasa con el huérfano. Fíjate que pasa un desorden bien feo hoy en día, de que hay personas, y entre ellos muchos cristianos, de que se muere el familiar de un famoso, artista, deportista, actor, cantante, lo que sea. Y ahí están todos los cristianitos, ay, pobrecito, que Dios lo bendiga, y que esto y que lo otro, y algunas personas, tal vez no cristianos, van hasta les ponen veladora, los visitan, les escriban canciones, hacen donaciones a gente que no necesita un centavo. ¿Sí? Gente que tiene un montón de gente alrededor de ellos porque son ricos. ¿Está mal? Depende. Depende de si no te das cuenta que alrededor tuyo hay mucha gente con necesidad. Esas personas tienen mucha gente que se ocupa de ellos. Pero como son famosos, todo el mundo tiene la atención de ellos. O ellos tienen la atención de todo el mundo. Pero del que de verdad lo necesita, ni los cristianos se fijan o desprecian atender a esas personas. Es un desorden muy grande que hay hoy en día. Pero hay una gran bendición, hermanos, en cuidar a estas personas necesitadas. Deuteronomio 14, 28. La ley manda esto. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es parte de la ley proveer y atender las necesidades de este grupo de personas que no tienen nada. Ahora, muchos gobiernos, incluyendo este país, por medio de los impuestos, dan ese tipo de ayudas sociales a este tipo de personas, a algunas. Dan ayudas sociales. Pero como vemos, esto es parte de la ley de Dios, que está en la ley en el Antiguo Testamento, pero también vemos que en el Nuevo Testamento hace alusión de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Ahora vemos, hermanos, que hay bendición en obedecer a esto. Dios bendice a las personas que atienden a estas personas necesitadas, pero también hay maldición. En Deuteronomio capítulo 27, verso 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es un hecho, así será. Es maldecido por Dios el que pervierta el derecho del extranjero, de la viuda y del huérfano. Hay maldición ante ello. De hecho, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 23, verso 21 en adelante, el Señor Jesús hace una alusión a algo parecido. Veamos Mateo 23, a los fariseos,
capítulo 23, verso 21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. En el 23, perdón. Ay de vosotros y escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estas personas religiosas, que es de lo que venimos hablando, trataban de no tragarse un mosquito cuando bebían el vino, pero el Señor Jesús dice, tratan de colar las cosas más pequeñas, pero se tragan un camello. Veamos lo que dice el verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Gente sin vergüenza, que todavía hay mucha hoy en día, que se aprovecha de la necesidad de los más necesitados. Personas que hablan hoy en día a las personas que están enfermas y les hacen hacer juramentos y promesas de dar ciertas cantidades de dinero y según que por medio de eso Dios los va a sanar. A veces Dios en su misericordia sana a tales personas, pero no es lo que está diciendo Dios en su palabra. No está intercambiando dinero. Dios no quiere el dinero de los que se están muriendo de hambre para bendecirlos. Al contrario, Dios quiere que los que tienen le den a los que no tienen. Le demos a los que no tienen. Este tipo de personas se aprovechaban, los fariseos religiosos, hipócritas, que van a tener mayor condenación, como algunos que hoy en día están haciendo cosas similares, se aprovechaban de la necesidad de la viuda y por pretexto hacían largas oraciones, pero lo que hacían era robarles a ellas y algunos hasta se aprovechaban de otro tipo de cosas que ya se imaginarán. Como ya lo hemos dicho, hermanos, Dios manda que tengamos cuidado y atención de los más necesitados, pero debemos tener cuidado. Algunos se quieren preocupar por las personas que no deben, como ya les mencioné, de los famosos, los que no necesitan. Pero, por ejemplo, hay personas que son huérfanos, pero dependen de sí mismos. Sí necesitamos visitarlos, pero posiblemente no necesiten nuestra ayuda financiera, tal vez necesiten nuestra ayuda espiritual, emocional, respaldarlos de otras formas, pero también debemos tener cuidado, hermanos, y tenemos que identificar las verdaderas necesidades, las necesidades que sí son genuinas, porque más que ahora, y vamos a verlo en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3, porque hay una confusión en cuanto a estos asuntos. O sea, no quiere decir que toda la iglesia salga por las calles a buscar viudas y huérfanos a quienes ayudar. Tienen que ser las personas en nuestro entorno. Pero fíjate, aquí hay que hacer una diferencia muy grande en cuanto a lo que es la iglesia como ministerio y la iglesia como personas individuales. Lo que está hablando Santiago acá, está hablándonos a cada uno como hijos de Dios, nuestra obligación, nuestra práctica religiosa que Dios ve con agrado debe ser esta, ayudar al necesitado. Pero hay otras ayudas que las iglesias deben de o pueden dar, pero hay requisitos y esa es la que vamos a ver en 1 Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo cómo gobernar la iglesia y esto es diferente al mensaje que está dando Santiago. Este es el requisito, hermanos, para ayudar a las viudas como ministerio. Fíjense bien, la iglesia como ministerio, estos requisitos debe tomar en cuenta para ayudar a una viuda y vamos a verlo. Verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. De manera, hermanos, que si dentro de la iglesia un miembro, una señora, una hermana, miembro de la iglesia, quedase viuda, primero, el primer paso es que esa viuda, si tiene hijos o nietos o algún familiar, son ellos los que deben mantenerla, no la iglesia. Veamos más adelante. Mas en la que en verdad es viuda, o sea que no tiene a nadie y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista, fíjate bien, en la lista de ayuda del ministerio a una viuda con estas condiciones: no menor de 60 años. Si están leyendo la misma Biblia, ¿verdad? Que yo. No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Requisitos para que el ministerio pueda darle ayuda a una viuda. No es algo tan fácil. No es que aparezcan un montón de viudas por la puerta, yo soy viuda y necesito que me mantengan. No es la voluntad de Dios de esa manera. De hecho, en el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hay una confusión muy grande, hermanos, y en estos días mucho más todavía, que piensa la gente que las iglesias son para que les den ayudas. La iglesia debe ayudar, sí, pero la iglesia no es para dar ayudas, no es para mantener personas. Esta es la única forma en cómo la iglesia, un ministerio debe mantener a una persona que de verdad sea miembro de la iglesia, que haya cumplido estos requisitos y que no tenga nadie de verdad. Pero si tiene familiares, que los familiares la mantengan. Quiero llegar a esta aclaración, hermanos, porque es una confusión muy grande. Tampoco dice en la Biblia que debemos mantener vagabundos. La iglesia no es para mantener vagabundos. La iglesia es para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Debemos dar ayudas al necesitado? Por supuesto que sí, principalmente que consiga un trabajo y se pueda sostener a sí mismo. Si encontrásemos en medio de nosotros un niño que quedase huérfano, claro que sí debemos buscar quien lo mantenga, pero no una persona que se le antoje no trabajar. De hecho, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice de la siguiente manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tenemos que buscar un balance, hermanos, entre la verdadera palabra de Dios, lo que Dios realmente quiere de nosotros. ¿Debemos ayudar al necesitado? Amén. Claro que sí. Pero no es la iglesia para abrir las puertas y empezar a mantener. Es más, además, no se puede, hermanos. No hay recursos para ello. Apenas algunos de nosotros, apenas podemos sostenernos a nosotros mismos y a nuestra propia familia. Entonces, dice en el verso 11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay personas sin escrúpulos tratando de aprovecharse de la buena voluntad de aquellos creyentes verdaderos y fieles a Dios, que quieren obedecer la palabra de Dios,
y seguir estos mandamientos de Dios y ayudar al necesitado, pero hay personas que de verdad quieren vivir de la bondad de los demás. Pero esto, hermanos, ojo con esto, el hecho de que hay personas que se aprovechan de esto, no quiere decir que lo vamos a poner como excusa para no hacer el bien a los demás. Hay que buscar un balance. Hay que pedirle a Dios también que nos dé la sabiduría de cuando nosotros debemos ayudar y identificar a una persona que se quiere pasar de listo. Obviamente, hermanos, en las cosas que podemos ayudar principalmente es al sustento del momento temporal, por unos días, el abrigo. No le vamos a comprar el iPhone, el más reciente, a una persona que piense que eso es su necesidad, o le vamos a comprar un carro a alguien, bueno, el que pueda, no lo sé, pero no es lo que nos está mandando Dios. Sí podemos ayudarnos unos a otros a conseguirnos trabajo o qué otro tipo de cosas, hermanos, pero tenemos que tener cuidado de que no se vayan a aprovechar de nuestra buena voluntad también. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, con esto seguimos con lo que Santiago está diciendo. Debemos ayudar al necesitado, pero cuidado también con esto. Somos llamados a ir al mundo, predicar el evangelio, ayudar al necesitado, cambiar al mundo, pero tenemos que tener cuidado que el mundo no nos cambie a nosotros. Por eso dice que nos guardemos sin mancha del mundo. No vayamos a cometer ese error tan grande que cometían los fariseos, que se aprovechaban de la necesidad de la viuda y terminaban robándoles. Hay que guardarnos de eso, o que tratando de ir a tal vez apaciguar la necesidad de una persona, vayamos y le visitemos y comencemos a usar mal nuestra boca, que es lo que venimos hablando. Que es que a la hermana le gusta hablar mal de la gente, así que yo quiero hacerle sentir bien. No, hermano, no se trata de eso. Guardémonos sin mancha del mundo. Una vez más, Santiago no nos está dando una lista detallada de este tema, del que tiene que ver con guardarnos sin mancha del mundo. Tienen que ver muchísimas cosas. Pero, ¿qué quiere decir con guardarnos sin mancha del mundo? ¿Que nos vamos a aislar del mundo? No, de hecho el Señor Jesús en la oración sacerdotal que hizo en el capítulo 17, en el verso 14, el Señor Jesús dijo esto: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, fíjate bien, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No es que nos vamos a aislar del mundo en su totalidad y vamos a caminar con la mirada para adentro, para abajo, o nos vamos a encerrar en nuestra casa. Vivimos en medio de gente mundana. Tenemos que socializar con gente mundana, pero no debemos nosotros contaminarnos de las prácticas mundanas de estas personas. Tenemos que trabajar en lugares donde la mayoría o todos no son creyentes, que hablan de formas diferentes, que tienen prácticas diferentes, pero nosotros tenemos que mantenernos siempre fiel y sin mancha en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vemos, hermanos, que el problema no radica en alejarnos del mundo, sino más bien en siempre confiar que Dios, que separados de Él, del Señor Jesús, nada podemos hacer. Estar siempre al pendiente de guardarnos, de no contaminarnos. Y el contaminarme no quiere decir que veamos a la gente como
como personas asquerosas, sino más bien que sus prácticas nosotros no las vamos a adquirir. Al contrario, debemos verlos como personas posibles creyentes que también el Señor Jesús pagó con su vida por ellos también. Y que por medio de nuestra manera de vivir, nosotros podríamos llegar a que estas personas puedan conocer el mensaje del Evangelio. En resumen, hermanos, Santiago en todo el capítulo 1 nos da mandamientos, no consejos, mandamientos, para que seamos vigilantes y no nos engañemos a nosotros mismos. El mayor pensamiento que Santiago tiene al escribir estas cosas es la idea equivocada que muchos creyentes también hoy en día tienen, que el hecho de que somos salvos por gracia, podrían interpretarlo algunos, de que entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero no es así, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que, en resumen, lo que hemos estado viendo estas semanas, debemos estar más atentos para oír, como dice Santiago en el verso 19, prontos para oír, tardos o lentos para hablar, o sea que debemos hablar poco y poner mucha atención. Lo repito nuevamente, debemos hablar poco y poner mucha atención. Quiere decir aprender en silencio, no estar murmurando. De hecho, hermanos, y no me dejan mentir, nosotros aún en la predicación, nuestra mente está siempre trabajando y podríamos estar cuestionando muchas cosas, pero debemos poner atención a la perfecta ley de Dios. Tenemos que ser lentos para la ira, frenar nuestra lengua, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre airado es muy probable, muy seguro que cometa muchos pecados. Debemos despojarnos de toda maldad y de inmundicia, desvestirnos de esas viejas costumbres y vestirnos de las nuevas. Con mansedumbre debemos recibir la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Con mansedumbre, con mansedumbre. Esta es una tarea diaria, hermanos, que debemos hacer. Debemos humillarnos a nosotros mismos ante la palabra de Dios para ser hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Prestar atención a la perfecta ley. Y esto quiere decir, hermanos, la perfecta ley, la de la libertad. Esto quiere decir, hermanos, que con reverencia, humillándonos, con mansedumbre, nos vamos a acercar cuidadosamente al texto de la palabra de Dios. Vamos a leer detenidamente, a poner atención y vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios y vamos a ponerlo en práctica. Por muy insignificante que nos parezca, aunque en nuestra mente, en nuestro corazón engañoso y perverso, podríamos estar pensando, no, eso no va para mí, eso va para X hermano. Hay un hermano que yo conozco que a ese le queda bien esa palabra. Piénsalo muy bien, puede hacer que a ti te esté hablando el Señor. Y seguritamente sí es así. Tenemos, hermanos, que perseverar en la práctica de la palabra de Dios. Esto habla de estar constante, en un constante crecimiento, de no solo quedarnos, bueno, ya dejé este pecado. Bueno, hay que seguir con el siguiente, perseverar, avanzar constantemente, no dejarnos desanimar por las circunstancias. Hagamos el bien a los demás, mucho más a los indefensos y sobre todo, de preferencia, a los de la familia de la fe. Entonces, estaremos seguros que no nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que estamos practicando una religión verdadera, pura, sin mácula, que agrada a nuestro Dios el Padre. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esto que hemos escuchado esta tarde lo podamos poner en práctica todos los días, todos los días. Que nuestras palabras
sean el reflejo de la obra que de verdad Dios está haciendo en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, por las instrucciones que no son sugerencias, sino mandamientos tuyos, Señor, que están ahí, que son claros, que muchas veces los conocemos, los sabemos de memoria, y muchas veces con nuestra cabeza decimos sí, amén, y creemos que eso es suficiente, pero no hacemos nada al respecto para practicarlo, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de lo que decimos con nuestra boca, Señor, a poner freno en nuestra boca, Señor, a refrenar nuestra lengua. Tu palabra, Señor, constantemente dice que este tipo de personas que hablan sin cuidado, que hablan mucho, son personas necias y cometen pecado, Señor. Te confesamos, Señor, que muchas veces hemos sido necios delante de ti, Señor. Nos hemos airado, hemos murmurado acerca de tu palabra, hemos renegado acerca de tu voluntad, de tu soberanía muchas veces, Señor. Muchas veces hemos cometido pecados solo por el hecho de rebelión, Señor. Por el hecho de que no hemos recibido lo que nosotros creemos que debemos recibir de parte tuya, Señor. Perdónanos por hacer estos tipos de cosas. Otras veces hemos tratado de justificar nuestras acciones con algunas obras o ejercicios espirituales que no en totalidad son malos, Señor, pero lo malo es que tratamos de justificarnos a nosotros mismos por medio de estas obras. Ayúdanos, Señor, a practicar una ley, una religión pura y sin mácula, Señor. Hacerte agradables verdaderamente, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, a apartarnos del mundo, Señor, a mantenernos sin mancha, a vivir una vida de santidad como a ti te agrada, Señor, a ir conociéndote más y más, Señor, y poner mucha atención a lo que realmente tú quieres de nosotros, de manera que no perdamos el tiempo, Señor, en cosas con poco provecho o ninguno, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén